Saludos y bendiciones para todo el pueblo de Dios. Cristo vive. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. ¿Cómo están? Hoy vamos a ver el tema que se titula ¿Cómo vencer el pecado? El tema de hoy se titula ¿Cómo vencer el pecado? Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, este tema ¿Cómo vencer el pecado? Es muy importante, hermanos, porque algunos de los hermanos que apenas empiezan a conocer de Dios y que quieren apartarse de sus pecados, dicen, bueno, pues dice la Biblia que dejemos de hacer esto, dejemos de hacer lo otro, que dejemos de pecar, pero muchas de esas personas no saben cómo apartarse del pecado, cómo dejar de pecar, cómo vencer el pecado. Entonces aquí vamos a darles algunos tips, ¿verdad? Para que se aparten, venzan el pecado, hermanos. Bueno, el primer consejo es orar, ¿verdad? ¿Qué significa orar, hermanos? Platicar con Dios. No repetir nada más una oración, a lo que le llama rezar. Rezar es recitar. Rezar es recitar, es repetir. Si tú repites una oración, pues eso es rezar, estás repitiendo. Pero si tú oras, estás platicando con Dios, le estás contando tus triunfos, tus alegrías, tus problemas, tus aflicciones, tus tristezas. Entonces, como Jesucristo es el mejor amigo, vamos a contarle lo bueno y lo malo que nos pasa, cómo nos sentimos. Esa es la primer clave para vencer el pecado, hermanos. Si nosotros no oramos, o sea, no platicamos con Dios, no nos damos un tiempo para hablar con Dios, para platicar con Dios, para contarle a Dios cómo nos sentimos y lo que necesitamos, entonces vamos a estar alejados de Dios. Nosotros tenemos que darnos un tiempo para platicar con Dios. Eso se llama orar, platicar con Dios. Entonces, tenemos que orar. Es la primer clave para vencer el pecado, hermanos. Hay un dicho mundano, ¿no? Que dice, cristiano que no ora y ayuna, el diablo se lo desayuna. ¿Verdad? Cristiano que no ora y ayuna, el diablo se lo desayuna. Es un dicho que pues tiene algo de cierto. Todo cristiano que no platica con Dios, cuando tú oras estás en comunión con Dios, estás en contacto con Dios. Si tú te das ese tiempo para platicar con Dios, para orar, para contarle cómo te ha ido, cómo te sientes, darle gracias, entonces estás en comunión con Dios, estás buscando a Dios, en contacto con Dios, estás teniendo una relación de amistad y entonces vas a ser fortalecido por el mismo Espíritu Santo, que es Dios. Esa es la primer clave, hermanos, para para poder vencer el pecado. Si tú no estás en contacto con Dios, o sea, si tú no oras, no le das ni siquiera unos minutos, entonces, pues eres un blanco fácil para el enemigo. Pero si tú estás en contacto con Dios, vas a estar fortalecido y vas a poder vencer el pecado. El siguiente consejo, hermanos, es leer la Biblia. Leer la Biblia. Porque cuando tú lees la Biblia, estás aprendiendo. También estás en contacto con Dios.
también estás alimentando tu espíritu. Es muy importante que tú leas tu Biblia diario, ¿verdad? O las más veces que puedas a la semana, aunque sea unos minutos, para que alimentes tu espíritu y no seas blanco fácil del enemigo. Volviendo un poquito a lo de orar, cuando tú oras, si ya es en la madrugada o a horas que la gente está haciendo sus actividades, puedes tú estar orando mentalmente, hermanos. Acordémonos que Dios lee los pensamientos. Si tú le cantas una alabanza y estás mentalmente cantándosela, Dios te escucha. Si tú estás platicando con Dios, orando con Dios, también lo puedes estar haciendo mentalmente, porque Dios lee tus pensamientos y tú puedes estar platicando con Dios sin mencionar una palabra en tu mente. Claro que cuando tienes un espacio y estás a solas con Él, que no hay más personas, tú puedes desplazarte más, abrirle tu corazón y hablar con Él. Entonces es orar y leer tu Biblia. Como te decía, leer tu Biblia es muy importante porque tú aprendes, siempre aprendemos cosas. Siempre estamos aprendiendo cosas que nos dice Dios por medio de la Biblia. Y entonces es muy importante alimentar el espíritu y seguir aprendiendo, ¿verdad? Son 2 consejos para poder vencer el pecado, para que estés fortalecido. Entonces, hermanos, es cómo vencer el pecado. Vas a poder vencerlo cuando estás fortalecido espiritualmente. ¿Cómo voy a fortalecerme espiritualmente? Orando, leyendo la Biblia. Vas a aprender muchas cosas, vas a estar alimentando tu espíritu y también vas a estar en contacto con Dios, porque estás estudiando su palabra y estás meditando en todo lo que nos está diciendo, ¿verdad? Ahora, el otro consejo es ayunar. Ayunar, hermanos, vemos en la Biblia en múltiples ocasiones que nuestros hermanos ayunaron en la Biblia. Ayunaron muchos personajes de la Biblia y nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, Él ayunó 40 días, acordémonos. Entonces, el ayuno es necesario también cuando se tiene algún vicio, cuando se tiene algún pecado muy arraigado, un pecado que no puede la persona dejar de practicarlo. Entonces, el ayuno va a sujetar los deseos de la carne, hermanos. Si la persona no puede dejar de drogarse, si la persona no puede dejar de drogarse o de tomar alcohol, o de fumar, o de tener sexo fuera del matrimonio, de adulterar, de fornicar, le gana la ira. Entonces, esos pecados o cualquier tipo de pecado pueden ser vencidos por medio de orar, leer la Biblia, ayunar. El ayuno nos va a ayudar, como les decía, para vencer cualquier tipo de pecado. Si la persona ayuna regularmente, por lo menos una vez a la semana, entonces, ¿qué está haciendo esa persona? Está sujetando los deseos de la carne. Esa persona en el ayuno va a estar orando, va a estar platicando con Dios, va a estar leyendo la Biblia, va a estar fortaleciendo su espíritu y sujetando los deseos de la carne. Cuando decidimos ayunar a Dios, estamos haciendo peticiones de algo que solamente Dios puede hacer. Entonces el ayuno es necesario para
sujetar los deseos de la carne y dejar de hacer también los pecados, hermanos. Ese es parte de cómo vencer el pecado. Si tú agarras todas estas armas, lees tu Biblia, oras, ayunas, por lo menos un día a la semana. Ese es otro tema. Hablaremos del ayuno en el próximo tema, yo creo. Entonces, también otro consejo, hermanos, para vencer el pecado o los pecados, cualquier tipo de pecado, cuando tú sientas que te quiere ganar el deseo de algún vicio o de sexo fuera del matrimonio o de las iras, las contiendas, o sea, de hacer lo malo, te pones a orar, te pones a leer tu Biblia, le ofreces un ayuno a Dios y en ese momento que te vienen esos deseos malos, tienes que orar pidiendo ayuda a Dios, hermanos. Tenemos que ser humildes y pedir auxilio a Dios. En el momento que a la persona le está atacando ese pensamiento malo de cometer un pecado, en ese momento tiene que pedir auxilio a Dios. Con tus palabras, puedes decirle fracción del Salmo 121 o completo: alzaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces tú oras el Salmo 121 y aparte de orarlo, a tus palabras le dices: Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Sácame de este pecado. Rompe las cadenas, Señor. Creo que para ti no hay nada imposible. Y es muy importante, hermanos, que te cubras bajo las alas del Altísimo Jesucristo, o que te cubras con la sangre de Cristo. Ese es otro tema también, hermanos, que daremos con la ayuda de Dios pasado mañana. Entonces, hermanos, vamos a orar. Cuando la persona quiere vencer el pecado o los pecados, se da tiempo para orar diario, aunque sea unos minutos, leer la Biblia también, ayunar por lo menos una vez a la semana, si puede dos veces. Y también es muy importante, hermano, que en esos momentos que la persona siente que tiene deseos de hacer lo malo, poner alabanzas. Poner alabanzas ayuda a alimentar tu espíritu también, a limpiar los aires y a alejar los demonios. Cuando tú pones alabanzas, limpias el ambiente, limpia los aires, hermanos. Entonces, ese es otro consejo: poner alabanzas en la medida que pueda cada quien. Si está trabajando, pues, si hay permiso ahí de poner alabanzas, pues quedito o con un audífono, y uno para escuchar con el otro lo que está pasando. Pero si no tiene permiso la persona en su trabajo, no es posible, pues está en su casa, le vienen sus malos deseos, pone alabanzas, dobla rodillas, se pone a orar, se pone a leer su Biblia, también le ofrece un ayuno a Dios. Todo eso son armas, hermanos, para vencer el pecado o los pecados. Otro consejo más, hermanos, para poder vencer los pecados es escuchar predicaciones. Si tú escuchas una predicación, un estudio bíblico, una predicación, entonces eso también te va a ayudar a alimentar tu espíritu. También tienes que ver qué tipo de predicaciones escuchas, porque si te pones a escuchar una predicación de los falsos profetas que te dicen que pues no es la sana doctrina, hermanos, tú lo vas a identificar la sana doctrina cuando sientes que Dios te está hablando por medio de ese tema. Es el Espíritu Santo que te está hablando a tu espíritu, y tú vas a poder identificar cuando una predicación o un estudio es sano.
Y también si le pides a Dios vas a poder identificar cuando una predicación o un estudio no es sano. Cuando te están hablando de puro dinero, si usted no da dinero, o sea, cuando te hablan de puro dinero, el predicador es un profeta de la prosperidad, o sea, un pastor apegado al dinero. No se preocupa por tu alma, nunca te habla del pecado, de arrepentimiento, y solo te habla de puro dinero. Ese es un falso predicador. Cuando una persona está haciendo de la predicación o del estudio un circo, también es un falso pastor o falsa predicación, no es una sana doctrina. Cuando en una congregación se están riendo, carcajeando, tampoco vamos a estar tan serios, ¿verdad, hermanos? Pero no se trata de que cada rato se estén riendo de todo lo que dice el predicador o el pastor. Entonces ahí también son los falsos profetas, falsos pastores. Si te hablan de puro dinero, es falsa doctrina, mala doctrina, no es sana. Si te hablan y cada rato, o sea, sí podemos sonreír, sí, pero no que cada rato dentro de la prédica se estén haciendo chistes o se estén haciendo como en un circo y la gente se está carcajeando cada rato. Eso no es una sana doctrina. Eso es un circo, es un payaso el que está ahí, el predicador o el pastor, y entonces esa no es sana doctrina. Cuando te hablan de puro dinero o cuando la gente se está nada más riendo o cuando te hablan también cosas que están fuera de la Biblia. No te dan citas bíblicas, ¿verdad? Hay muchas falsas doctrinas, pero cuando tú escuchas la sana doctrina, una predicación de la sana doctrina, hermanos, entonces te das cuenta que eso también te está alimentando el espíritu y te va a ayudar a apartarte, a poder vencer ese pecado, apartarte del pecado o de los pecados y a poder vencerlo o vencerlos, esos pecados o ese pecado que no has podido, porque estás alimentando tu espíritu. Acordémonos que dice la palabra de Dios, la fe empieza por el escuchar, la fe viene por el oír, ¿verdad? Cuando la persona entre más escuche sana doctrina, volvemos a repetir, hermanos, sana doctrina, cuando escuchas una sana doctrina, entonces de ahí viene la fe a aumentar, la fe de la persona, porque está escuchando la sana doctrina, está alimentando su espíritu, y el Espíritu Santo le está diciendo a nuestro espíritu que es cierto eso. Entonces, cuando tú escuchas una predicación sana, también te va a ayudar, es un arma más para que tú puedas vencer el o los pecados. Entonces tenemos oración, o sea, platicar con Dios, leer la Biblia, aunque sea unos 15 minutos al día, ya de perdida, ¿verdad, hermanos? Ayunar, por lo menos una vez a la semana, escuchar alabanzas en el transcurso del día, en el momento que se pueda, o cuando te están llegando esos malos pensamientos de pecar, te pones a orar, te pones a leer tu Biblia, después de orar, lees tu Biblia, escuchas alabanzas, después escuchas una predicación sana. Todo eso va a conformar que vayas a ser un cristiano fuerte, fortalecido, que tienes tu espíritu fortalecido y el pecado no va a poder vencerte. Tú vas a vencer el pecado, los pecados, porque vas a estar fortalecido espiritualmente. También otro consejo para que tú puedas vencer los pecados o el pecado, te tienes que alejar de las personas que te inducen a pecar. Ese es un consejo muy importante, hermanos. Si una persona te induce
a adulterar, a fornicar, a decir groserías, a pelear, a drogarte, a tomar alcohol, a emborracharte, a fumar, a desobedecer a Dios, a hacer lo malo, esa persona es piedra de tropiezo para tu vida espiritual. Y tú tienes que alejarte de esa persona. Sí saludarlo o saludarla, nada más. Bendecirlo, bendecirla. Pero no debes de estar más de un minuto con esa persona, porque es una persona nociva, te contamina, te está llevando rumbo al infierno. Es una piedra de tropiezo para tu vida espiritual. Y si tú no despiertas y no te alejas de esa persona, te va a llevar al infierno, hermanos. Te puede llevar al infierno esa mujer, ese hombre o esas personas. Entonces, como te comentaba, hermano, tienes que alejarte de esas personas nocivas, porque si no te alejas, te pueden llevar al infierno. Y aquel día que Dios te llame a cuentas, no va a estar el amante, o no va a estar la amante, o no va a estar el falso amigo, o la falsa amiga, o los falsos amigos que te inducen a hacer lo malo. Aquí tienes que ser como dice el libro de Josué, capítulo 1, versículo del 5 al 9. Mira que te mando que te esfuerces, Fíjate bien lo que dice, hermano. Josué, capítulo 1, versículo del 5 al 9. Mira que te mando que te esfuerces. ¿Cómo te vas a esforzar? Ayunando. Al ayunar, te estás esforzando. Al leer tu Biblia te estás esforzando, porque hay veces que llega está uno cansado, se siente mal, no hay tiempo, pero tienes que esforzarte y hacer ese tiempo. Y así esté la persona cansada o con muchos problemas, te tienes que esforzar a leer tu Biblia, te tienes que esforzar a ayunar por lo menos una vez a la semana, hermano. Eso es un esfuerzo, como está diciendo Josué 1, del 5 al 9, esfuérzate. Cuando tú oras, hay veces que el cuerpo no quiere. Si oras en la madrugada, a las 3 de la mañana, que es el mejor horario, a cualquier hora puede uno orar, pero la cuarta vigilia de 3 de la mañana en adelante a 6, pues es la mejor, ¿verdad? Según hay más comunión con Dios. Entonces, si tú te levantas en la madrugada o llegas cansado y quieres orar en ese momento, el cuerpo te dice que no dobles rodilla, que no te levantes, pero el espíritu te dice que sí. Entonces ahí te estás esforzando al orar cuando el cuerpo está cansado o tiene sueño. Entonces dice Josué 1, del 5 al 9, mira que te mando que te esfuerces. Ahí está nuestro esfuerzo, hermanos, que te esfuerces a orar, a leer la Biblia, a ayunar, que te esfuerces a escuchar la palabra de Dios. Te tienes que dar ese tiempo para alimentar tu espíritu, que seas un cristiano fuerte, fortalecido espiritualmente, donde el enemigo no va a tener parte ni suerte. Y vas a ser un vencedor. En Cristo somos más que vencedores, hermano. Entonces, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Tenemos que ser valientes. ¿Por qué valientes? Como dice Josué 1, del 5 al 9. Ese es otro consejo. Tienes que esforzarte y ser valiente para enfrentarte inclusive a tu propia familia, hermanos. Cuando tú decides seguir a Cristo, entonces tienes que empezarte a enfrentar primero contigo mismo. Tienes que ser valiente para enfrentarte, sí, hermano, contigo mismo, en contra de tus malos hábitos, de tus malas acciones, en contra de los vicios, defectos, en contra de todo lo que no está en orden. Entonces, al primero que tenemos que enfrentarnos es a nosotros mismos. Cuando empezamos a conocer la palabra y decidimos seguir a Cristo y entregar nuestra vida a Él. Nos enfrentamos, tenemos que ser valientes para enfrentarnos a nosotros mismos, para luchar el espíritu que quiere seguir a Dios contra la carne
¿verdad? Que es débil y entonces viene arrastrando pecados. Cuando se empieza a conocer a Dios, empieza una lucha. Y muchas veces ya conociéndolo también está esa lucha. Tenemos que seguir luchando hasta que muéramos, hermanos. Esta lucha es diario, en todo momento. Hasta que estemos en la presencia de Dios va a terminar esa lucha. No tiene descanso esa lucha. Pero en Cristo somos más que vencedores. Entonces esta guerra es espiritual, hermanos. Tenemos que esforzarnos y ser valientes. Primero enfrentándonos a nosotros mismos, al viejo hombre o a la vieja mujer que estaba lleno de pecados, y ahora quiere servir al que vive, a Jesucristo. Entonces, enfrentarnos a nosotros mismos y después, o sea, a lo que no le agrada a Dios de la persona, ¿verdad? Y después enfrentarnos a nuestros familiares, porque muchas veces cuando decides seguir a Cristo, los primeros que se ponen en contra tuya son tu familia. Ah, ya está el cristianito. Ah, ya está el aleluya. Ah, ya está el... Entonces empiezan a, a verte mal, como una persona rara, como una persona que ya no fuma, que ya no toma, que ya no se droga, una persona que ya no dice groserías, que ya no hace lo malo, se detiene para pecar y para no dañar a Dios. Y entonces tenemos que esforzarnos y ser valientes para enfrentarnos a esas malas amistades. Hablarles de Cristo, no enfrentarnos a golpes, ¿no? Nuestra espada es la palabra de Dios. Entonces, vamos a esforzarnos, ser valientes, enfrentarnos, pero, como te decía, no peleando. Vamos a pelear la batalla, pero sin groserías, obviamente, sin pleitos de llegar a las manos, sin gritar, simple y sencillamente nuestra espada es la palabra de Dios y nos va a ayudar a, por ejemplo, esas malas amistades que arrastran a la persona a pecar. Entonces ya nada más va a estar un minuto con esa persona máximo y bueno, saludarlos y decirles, es que ahora ya pues he decidido seguir a Cristo, como dice la alabanza. Y entonces, si esa persona se presta, vas a estar más tiempo de un minuto con esa persona, pero para hablarle de Cristo. Pero si estás débil espiritualmente, entonces no debes de quedarte mucho tiempo con esa persona, porque como no estás cimentado, no estás maduro, fortalecido en las cosas de Dios, esa persona te puede jalar a lo malo. Entonces, tenemos que esforzarnos y ser valientes para enfrentarnos a nosotros mismos, después a la familia, porque la familia, como te comentaba, muchas veces cuando no conocen de Dios, o a veces hasta conociendo de Dios, hermanos, empieza una lucha, ¿verdad? Espiritual, y tenemos que ser valientes y enfrentarnos hasta nuestra propia familia con la palabra de Dios, como te decía, obviamente sin groserías, pues el cristiano ya no habla groserías, sin maldiciones, pero es una pelea espiritual. Entonces empiezas a ser valiente y enfrentarte a ti, a tu familia, a los que se oponen a la palabra de Dios y a los vecinos también, a los amigos o a los conocidos, porque muchas veces no son ni amigos, son conocidos. Y entonces empieza la persona a ser valiente, como dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo. Entonces, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios. Y es una lucha, mientras estemos en este cuerpo, hermanos, que tenemos que estar librando día a día. Primero con nosotros, después con la familia, cuando se presentase, ¿verdad? Algún miembro de la familia que no, sí, que vas a visitar al tío, a la abuelita o a alguien que no está consagrado a Dios, pues puede empezar un debate y pues puedes debatir
con argumentos bíblicos, con citas bíblicas, ¿verdad? Y con mucho amor y paciencia. Entonces tenemos que enfrentarnos también a los conocidos, a supuestos amigos con los que la persona tomaba o fumaba o hacía lo malo, pues empezar a hablarles de la palabra, pero si esa persona está más fortalecida, te puede jalar a lo malo. Entonces te recomiendo que primero te fortalezcas tú, si no estás fortalecido, y después, cuando ya estés bien fortalecido espiritualmente, que ya lleves un tiempo que te hayas apartado de los pecados, entonces ya puedas compartirles a los amigos, ¿verdad? Conocidos. También te debes de alejar, otro consejo es alejar de todo, ahora sí que alejarte de todo lo que te aleje de Dios, tanto de personas como de música, hermanos. Por ejemplo, ahí tenemos la música. Este es otro consejo. Si tú quieres vencer el pecado, pero debes de alejarte y dejar la música mundana, música del mundo. ¿Cuál es la música mundana? La música que no son alabanzas para Dios. Si tú pones alabanzas para Dios, se van a ir los demonios. Si son alabanzas que las hayas revisado, que no tengan mensaje subliminal, porque también ese es otro tema, hay canciones cristianas, supuestamente cristianas, que tienen un mensaje subliminal, un mensaje para el enemigo. En vez de alabar a Dios, están alabando al enemigo. Entonces tenemos que revisar bien las alabanzas para Dios, y que sean también sanas, ¿verdad? Entonces, si hay canciones del mundo que a la persona la inducen a tomar, a fumar, una canción del mundo te recuerda un adulterio, te recuerda una fornicación, una canción del mundo te recuerda un pecado, pecados, entonces no está bien que escuchemos música del mundo que te va a recordar un adulterio, una fornicación, te va a recordar hacer lo malo. Tenemos que tirar toda esa basura, hermanos, porque es basura. Como decía el apóstol Pablo, lo que antes tenía por valioso, ¿verdad? Ahora lo tengo por basura. Entonces, es basura cuando la música habla de matar, de amores y desamores, cuando te recuerda los pecados, es basura, y tienes que quitar toda esa música mundana, la que te recuerda, vuelvo a repetir, a hacer pecados, o cuando estabas pecando, o cuando pecas. Muchas veces la música del mundo deprime a la persona, la hace que recuerde y empieza a tomar la persona, empieza a fumar, empieza a drogarse, empieza a recordar pecados anteriores, y entonces en vez de ir para adelante, como los cangrejos, entonces va para atrás esa persona, se está regresando porque está cometiendo ese error de poner la música que le recuerda los pecados. Tenemos que quitar la mayoría de la música mundana. De hecho, pues es poca la música del mundo que se pudiera escuchar, hermanos, porque la gran mayoría de la música del mundo tiene contaminación, tiene mensaje subliminal, y en vez de darte para arriba te da para abajo, te deprime. Y no hay como escuchar alabanzas, hermanos. Alabanzas para Dios que glorifican el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si alguna música, o sea, desechar la música mundana al 99%, o sea, quizás se puede escuchar música instrumental o música, o sea, muy, muy seleccionada, hermanos. Muy, muy seleccionada, porque, como vuelvo a repetir, la mayoría de la música del mundo está cargada de cosas malas. Y si un programa también, aparte de las canciones, un programa, una película, programa de televisión, que también hay programas, pues, en realidad un cristiano casi ya no ve la televisión. La mayoría de los programas también son malos,
Entonces, hermanos, todo lo que nos aleja de Dios, si hay programas, hay en la televisión, hay películas, hay música que nos aleja de Dios, tenemos que dejar todo eso para que no nos contamine. Ese es otro consejo. Entonces sería orar, leer tu Biblia, escuchar alabanzas sanas, escuchar predicaciones sanas, alejarte de las personas que sean piedra de tropiezo y que te induzcan a pecar, y alejarte de programas, música, todo lo que te induzca también a pecar, que sean eh, películas, canciones, libros, revistas, etcétera, etcétera, fotos que te recuerden que sean de pecados, tirar toda esa basura. Recordemos que esto es una guerra espiritual, hermanos. Entonces, si nosotros nos alimentamos de todo eso, de Dios, orar, ayunar, leer la Biblia, escuchar alabanzas, escuchar predicaciones, entonces vamos a estar llenos de las cosas de Dios. Y como dice el libro de Mateo capítulo 12, versículo 34, Mateo 12, 34, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Dice nuestro Señor Jesucristo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros estamos llenos en nuestro corazón de las cosas de Dios, ¿vamos a sacar maldición? Pues no, hermanos, porque vamos a estar llenos de las cosas de Dios, llenos del Espíritu Santo, y entonces vamos a sacar buenas cosas. También nos dice la palabra de Dios que no nos alejemos de la Biblia. Nos dice el libro de Deuteronomio capítulo 17, versículo 19. Deuteronomio 17, 19. Dice Deuteronomio 17, 19. Y lo tendrás consigo y leerá en él todos los días de su vida. O sea, ¿cuál? Pues el libro, la Biblia. Lo tendrás consigo, dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de la ley y estatutos, para ponerlos por obra. Entonces, tenemos que tener este libro de la ley donde quiera que vayamos, ¿verdad? Si a veces pues andamos cargados con muchas cosas, traer una Biblia pequeña o inclusive traerla, descargarla en el celular, la Biblia, pero la palabra de Dios debe de andar con nosotros, ¿verdad? Tenemos que estar para que la estemos estudiando en cualquier momento que podamos. Entonces, nos dice el libro de Proverbios, ya lo vimos, capítulo 13, versículo 20, el que se junta con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Si la persona no entiende y sigue juntando con gente que lo aleja de Dios, entonces va a ser quebrantado, va a haber llanto para esa persona, va a haber problemas. Pero si te juntas con sabios, sabio vas a ser. Ya vimos el principio de la sabiduría, es el temor de Dios. Y acordémonos que esta es una lucha espiritual, hermanos. Una lucha espiritual. La última cita bíblica la tenemos aquí en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12, hermanos. Ya conocemos que aquí está la armadura de Dios. Entonces, nos dice Efesios 6, 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. ¿Dónde están los demonios? En los aires. No los vemos, pero están en los aires, hermanos. Si nosotros ponemos alabanzas, se alejan esos espíritus inmundos. Cuando nos ponemos a la armadura de Dios,
nos va a fortalecer y nos va a ayudar también, aparte de lo que ya dijimos, a vencer los pecados. Dice, estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad. O sea, siempre tenemos que hablar con la verdad, nunca con mentiras, siempre con la verdad. Y vestidos de la cota de justicia, la coraza de la justicia. O sea, tenemos que ser justos, no injustos. Tenemos que ser justos en todo lo que hablemos y lo que digamos y nuestra manera de vivir. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. O sea, donde quiera que vayamos, tenemos que hablar de las cosas de Dios en la medida que podamos. Si es un trabajo y no podemos, pues, pero si hay gente que nos escucha donde quiera que vayamos, tenemos que estar hablando de las cosas de Dios, hermanos, del Evangelio de la paz, que es la palabra de Jesucristo nuestro Señor. Sobre todo tomando el escudo de la fe, o sea, no debemos de dejar de creer que si seguimos a Cristo hasta que muéramos, vamos a estar con Él. Entonces, nuestra fe nunca debe de ser, ¿verdad? Dice, en que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, de fuego del maligno, aunque podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando el enemigo avienta sus dardos para querernos hacer caer en algún pecado, pues nosotros tenemos ahí ya el casco de la salvación, le da el escudo de la fe, la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad. Dice, y tomando el yelmo de salvación, o sea, el casco de salvación, espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada, pues es esta, es la Biblia, es nuestra espada, espiritualmente hablando. Esta es nuestra espada con la que vamos a nombrarle al enemigo cada que venga a atacarnos. Vamos a nombrarle citas bíblicas para alejarlo, reprenderlo y decirle, no solo de pan vivirá el hombre y escrito está, solo a Dios servirás. O sea, tanta y tanta sabiduría que hay en este maravilloso libro que es la Biblia, hermanos. Entonces, esta es nuestra espada, la palabra de Dios. Aquí tenemos Efesios 6, 12 en adelante, capítulo 6, versículo 12 en adelante, más armas. Esta es la armadura del cristiano, más aparte de lo que ya te dije, hermano. Pues entonces con todo eso vamos a ser más que vencedores, somos más que vencedores, leyendo la Biblia, orando, ayunando, poniendo alabanzas, escuchando predicaciones, alejándonos de la gente que es piedra de tropiezo y de las cosas que nos alejan de Dios. Y con toda esta armadura que ya vimos, vamos a ser cristianos fuertes y con eso vamos a poder vencer cualquier tipo de pecado. Bendiciones para todos, hermanos. Cristo vive. Aleluya, gloria a Dios.